San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Ubíquese allí en el capítulo 12, versículo 1 del Evangelio según San Mateo. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, que equivale al día sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viendo los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O cómo no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de ¿qué? ¿Que equivale a qué día? Al sábado. Día de reposo equivale al sábado. Bien, repito nuevamente nuestro tema, hermanos. El tema para hoy es la Biblia y el sábado. La Biblia y el sábado. Me nació, hermanos, de pronto esta semana, me nació ese deseo de compartir, de enseñar el sábado, porque un adolescente me hizo una pregunta: ¿por qué usted no guarda el sábado? ¿Por qué usted no guarda el sábado? Un adolescente que está asistiendo a la iglesia adventista del séptimo día y me pregunta así, me dijo: tengo para hacerle dos preguntas. Me dijo de forma castiza: ¿usted por qué no come marrano? ¿Y usted por qué no guarda el sábado? Bueno, para ambas preguntas pues le di una respuesta. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen claridad por qué nosotros hacemos el culto el domingo y no el sábado? Levante la mano los que tienen claridad, plena claridad. Que si algún día llegara a su casa personas que celebran el sábado, que guardan el sábado, y le dicen: usted es un profano porque no está guardando el sábado. Usted como creyente, como cristiano, usted es profano, está invalidando lo que la Biblia dice de guardar el día de reposo. ¿Cuántos se creen en su fortaleza, de conocimiento? ¿Cuántos se creen capacitados para contrarrestar aquellas preguntas? Por acá hay uno, por acá hay otro, por acá hay otro. Bueno, Dios les bendiga por eso. Por eso les dije que hoy vamos a reforzar conocimiento. Hoy vamos a reforzar conocimiento. La Biblia, hermanos, la Biblia es un compendio de estatutos, de ordenanzas, de leyes, de consejos, de refranes. Y hay que entender, y también hay profecía. Entonces, son muchos los artículos de la Biblia donde instan a que los hombres hagamos ciertas cosas, hagamos muchas cosas. Hay que entender, hermanos, que la Biblia tiene compartimentos, está compartimentada. Es un compendio integral. Cuando yo digo integral, quiere decir que está fusionada a varias partes, está integrada. Algunos mandamientos son para el pueblo de Israel, otros mandamientos son para la iglesia, otros mandamientos son para las naciones en general. No todos los mandamientos ni todas las profecías
tienen el mismo destinatario. ¿Sí me hago entender, hermano? Voy a ponerles un ejemplo, hablando de las profecías. Dentro de las profecías hay una porción que dicen: ay de las que estén encinta el día de la tribulación. Orad y rogad, por tanto, que vuestra huida no sea en invierno, ni sea en día de reposo. Y ay de las que están encinta. Eso no aplica para nosotros la iglesia, no aplica. No aplica para nosotros los gentiles. Nosotros no somos israelitas, somos gentiles convertidos a Cristo y al Evangelio. No somos judíos. No somos judíos. Entonces, hay muchas profecías, muchas leyes, muchos mandamientos y muchas tradiciones que son netamente de los judíos. ¿Cierto? El Señor Jesucristo nació en la cultura judía. Fue judío. Entonces, como judío, guardó las tradiciones de allá, mas no nos obligó a nosotros a cumplirlas tal cual como Él las hizo. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia está compartimentada. Cosas y reglamentos para judíos, cosas y reglamentos para la iglesia. Por eso tenemos la Biblia con dos grandes divisiones. Una se llama Antiguo Testamento y otra se llama Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se concentra en un 90% a la cultura hebrea. Un 90% se concentra en los judíos, se concentra en los israelitas, un 90%. El Nuevo Testamento se concentra, hermano, al contrario, un 90% para los gentiles y solo un 10% para los natales de Israel. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, ahora vamos a ubicar el sábado. ¿Dónde queda el sábado en esos dos grandes compartimentos? Si queda en el antiguo para los israelitas, si queda en el nuevo para la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y a su nombre, gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos que entender, hermanos, ¿de dónde sale el reposo? ¿De dónde sale? ¿De dónde salió? La carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y 4, los dos capítulos hablan de 4 reposos. Ahora hay que entender de qué reposo nos habla la Biblia, porque habla de 4 reposos. El reposo de Dios, el reposo como mandamiento, como un mandamiento social para Israel. Está el reposo de Israel de la tierra prometida y está el reposo para los cristianos. Entonces, vamos a ubicarnos, cuando la Biblia habla de reposo, ¿a qué reposo se refiere? ¿A qué reposo se está refiriendo? ¿Cierto? San Marcos nos da una clave maravillosa en el capítulo 2, versículo 27, y nos explica por qué Dios creó el día de reposo. San Marcos 2, 27 dice: también les dijo, eso está hablando Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre para causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, San Marcos escribe las palabras de Cristo y Cristo dice que el día de reposo fue creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Porque oiga bien, hermano, oiga bien esta expresión. Oiga esta expresión de las personas que lo guardan en nuestra cultura. En nuestra cultura, los que guardan el sábado le dicen el santo sábado. El santo sábado. ¿Cierto? El santo sábado. Y hay que guardar el santo sábado. ¿Y qué pasa si yo estoy haciendo una obra o un trabajo y me muero el día sábado? Entonces dicen, se muere porque está profanando el santo sábado. ¿Sí? Y si de pronto me muero ayudando a cargar la camilla de alguien que estaba enfermo,
pues de igual manera se va para el infierno porque estaba deshonrando el santo sábado. Porque todas esas preguntas yo las he hecho. Yo he hecho todas esas preguntas. Y si yo voy en un carro llevándole cantidad de alimento para unos ancianitos que no tienen quien los cuide y están pasando necesidades, y voy y le entrego esto y de regreso me muero, se pierde porque estaba profanando el santo sábado. O sea, para estas personas no hay ningún bien que justifique hacer un trabajo el sábado. Para esta persona. Jesús dijo, el día sábado fue creado, el día de reposo fue creado para el hombre. El hombre no fue creado para servir al sábado. No sé si me hago entender aquí, hermano. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Dios permite y por qué Dios habla del día sábado como reposo? Una de las cosas, hermano, que a veces nos critican a nosotros, las personas que guardan el sábado, nos critican porque hacemos los cultos el domingo. Y entonces ellos sacan algunos argumentos históricos, dice, pero es que la palabra domingo significa Dios Sol. Sí, claro, es verdad. Pero yo también les he dicho a ellos, pero es que el día sábado es la adoración de Saturno. Sábado significa Saturno. Porque los días de la semana que usted y yo tenemos son todos los nombres de los dioses romanos. Lunes es el dios de la luna. Martes, el dios de Marte, que era el dios del comercio. Miércoles es la adoración de Mercurio. Jueves es la adoración de Júpiter. Viernes, la adoración de Venus. Sábado, la adoración de Saturno. Y domingo, la adoración del Sol. ¿Por qué todos los días de nosotros tienen nombres de dioses romanos? ¿Por qué? Porque el calendario que nosotros usamos se le llama calendario occidental. Nuestro calendario se llama calendario gregoriano. ¿Por qué se le dice gregoriano? Porque lo reformó un señor que estaba en el papado en el año de 1582, llamado, o se hacía llamar Gregorio XIII. Y este señor reformó el calendario juliano que venía trayendo Occidente. Occidente trabajaba con un calendario que se llamaba el calendario juliano, que lo había sacado Julio César en el 46 antes de Cristo. En el 46 antes de Cristo, este señor Julio César reformó el calendario griego. O sea, mire cómo viene nuestro calendario. Antes de Julio César se utilizaba el egipcio, calendario egipcio. Cuando llega Julio César, él lo reforma y entonces lo atrae a la cultura europea, y entonces empieza a correr desde el 46 antes de Cristo hasta 1582, cuando el señor Gregorio XIII, que era papa en ese momento, papa católico, dijo: el calendario hecho por Julio César está mal porque en nuestras cuentas nos están faltando 10 días. Y entonces hace una reforma, y desde 1582 hasta 2024 nosotros estamos utilizando el calendario gregoriano. Esto es historia, hermano. No está en la Biblia. Pronto usted no me, pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, eso es historia. Estoy hablando de historia. Entonces, por eso nosotros, nuestra semana, todos tienen días o nombres, títulos de ídolos. Ídolos romanos, ídolos griegos. ¿Cuántos de ustedes sabían eso, hermano? ¿Por qué? Y nosotros, no todas las culturas tienen eso, hermano. No todas las culturas, porque si usted sabía, hay 10 calendarios mundiales. 10 calendarios del mundo. No todos celebran Navidad, no todos celebran Año Nuevo para la misma fecha. Tenemos 10 calendarios mundiales. En el mundo hay 10 calendarios. Hoy aquí es, ¿qué fecha? 29. Hoy es 29 de diciembre, pero en otros países donde no usan el calendario de nosotros, hermanos, es otra fecha loca, por ahí en otro tiempo. Los judíos celebran el Año Nuevo en la primera semana de octubre. Todos los islámicos, los países islámicos, ellos tienen otro calendario.
se llama el calendario islámico. Y para ellos el año nuevo es el 7 de julio. Los chinos tienen otro calendario. En África usan otros calendarios. Entonces, por esa razón, nos juzgan porque dicen, ustedes se reúnen el domingo para adorar al Dios del sol. No, no estamos adorando al Dios del sol. Es cierto que a Jesús le dicen el sol de justicia, porque es uno de los títulos de Jesús. Pero no estamos adorando ni el domingo, ni estamos... ¿Por qué nosotros nos reunimos los domingos y no los sábados? Es la pregunta. ¿Por qué nos reunimos los domingos y no los sábados? Porque cuando el evangelio empezó a extenderse a través de Pablo y Silas, que empezaron a fundar iglesias, ellos se dirigen hacia la parte de Asia Menor, que era una colonia europea, y luego van hacia Europa y empiezan a llegar a Grecia, Macedonia, Italia. Esos países europeos tenían la influencia griega y romana, y para ellos el día obligatorio de descanso era el día domingo. Ellos tenían como regla obligatoria, era descansar el domingo, y ellos llegan predicando y evangelizando, y la gente está trabajando el sábado porque para ellos no funcionaba el día de reposo. Para el único que funcionaba era para Israel. Pero ellos llegan a otra cultura donde no sabían, no tenían ni idea que era el día de reposo. Y ellos utilizaban el domingo como el día social, el día reglamentario, para que los patrones no le dieran empleo a ningún obrero. Entonces Pablo y Silas llegan y comienzan a predicar y a establecer iglesias, y el hecho de que establecieran iglesias y se volvieran cristianos, ese hecho no obligaba a los patrones a cambiar y a modificar las reglas o las leyes que ya estaban establecidas. Ellos no podían congregarse el sábado porque el sábado tenían que trabajar lo reglamentario. Pero el día domingo era el día de descansos que la ley les daba a ellos. Entonces estaban todos totalmente libres, y por eso las iglesias del primer siglo todas empezaron a congregarse el domingo, porque era el día totalmente libre para ellos. ¿Estoy siendo claro hasta aquí, hermanos? No estamos en temas de idolatrías y en temas de esto, hermano. Amén. Claro, si nosotros le buscamos, porque en Israel empezaron a acusar a la iglesia, Los judíos empezaron a acusar, entraron a adorar el sol, hermano, claro, los paganos utilizaban el domingo para adorar al sol, porque también era el único día libre para ellos. Porque era el día libre para cristianos y para paganos. Y el cristiano arrancaba para su iglesia cristiana y el pagano para sus templos paganos. Pero tenía que ver no por la adoración del Dios, tenía que ver era porque era el día social, era el día de descanso para todo mundo. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? Bueno, estoy tratando, hermano, de darlo lo más desmenuzado que pueda para que nosotros podamos salir con buena claridad sobre este tema. Amén. Al nombre de Cristo. Cuando el Señor Jesús dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre, tiene que ver con que el hombre aprenda a hacer un pare en medio de sus trabajos, de sus largas jornadas, para que el hombre se concientice que este cuerpo necesita descansar, para que el hombre no se cargue tanto mental, porque el trabajo físico trae una carga mental. Entonces, el Señor creó el día de reposo para que el hombre tuviera, hermano, una recarga, para que el hombre recargue sus fuerzas, duerma bien, coma bien, hable bien, ande bien, no ande a las carreras. Por eso Dios creó el día de reposo, para que el hombre tuviera un descanso. La Biblia dice que el Señor creó todo en 6 días y luego
descansó. Y mire, acá hay un misterio, hermano, maravilloso. Espero que usted, como dijo alguien, lo enganche este misterio. Porque en Génesis capítulo 1 y 2, Dios creó todo, dice que reposó, descansó, reposó, y ese reposo en el hebreo no quiere decir sentarse, acostarse en una hamaca, no quiere decir, porque hay una falsa teoría que dice que Dios salió tan cansado que se fue a dar un paseo por el universo para descansar, y en ese descanso el diablo aprovechó y le desorganizó todo. Que en ese descanso, sí, hay una falsa creencia de que todo se desorganizó cuando el Señor se fue a reposar, se descuidó, pero no. En el hebreo, reposar en el hebreo es tener tranquilidad, tener paz, tener tranquilidad, tener armonía interna y armonía externa. Eso significa reposo en el hebreo. Reposar, tener armonía interna. No, o sea, no preocuparme nada, todo está bien hecho. Entonces, mire, amado hermano, mire lo que le voy a decir, y es lo que yo quiero que usted enganche, como dijo un pastor, enganche este secreto en su corazón. Desde el capítulo 2 de Génesis hasta cuando Cristo resucitó, no se creó absolutamente nada nuevo. No se creó absolutamente nada nuevo. Nada nuevo. Miles de años pasaron sin que se creara nada nuevo. Y cada vez que algo nuevo en el universo se crea, hay un reposo. Cada vez que algo nuevo se crea, hay un reposo. Dios hizo la creación y reposó. Desde que Cristo resucitó, se creó algo nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, mi hermano, cuando Cristo resucitó, se abrió un portal donde fue creado algo nuevo. ¿Y qué fue? El camino de la redención del hombre. Y por eso, Hebreos, miremos un poco allí, hermano, en Hebreos, gloria al nombre del Señor y a su nombre, capítulo 10, versículo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Dice de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, amado hermano, algo nuevo fue hecho. ¿Qué fue hecho? La redención del hombre, la redención del ser humano, la liberación espiritual del hombre fue hecho. Algo faltaba, hermano, en la creación del ser humano. ¿Qué faltaba? Dios hizo todo, pero faltaba algo: que el hombre pudiera estar con él allá en el cielo. Eso había quedado inconcluso, quedaba faltando allí. El pecado interrumpió el proceso que Dios tenía. El proceso que Dios tenía así era que el hombre y él tuvieran una amistad y una comunión completamente continua. Pero llega el pecado y se interrumpe. Y cuando Cristo viene miles de años después y resucita, porque sabe, hermano, que el efecto que derrocó totalmente a las tinieblas fue el resucitar, no fue el morir. No fue el morir, fue la resurrección. Porque en la resurrección se demostró que ya la muerte jamás tendría potestad sobre los que aman a Dios, sobre los que le reciben. Ahora, hermano,
Dice que Cristo ofreció un solo sacrificio y ese sacrificio fue hecho una sola vez por todas. Después de ese sacrificio, que fue su muerte y su resurrección, después de ese sacrificio, el Señor Jesús se sentó. ¿Se sentó a qué? A reposar, a reposar. Cristo entró en su reposo. Ya lo hice. Por eso Él dijo, cuando Cristo estaba ya muriendo, en sus últimas palabras, el Señor Jesús dijo, consumado es. Amén. Consumado es, que en griego quiere decir hecho está, hecho está, hecho está. Mire, hermano, cuando el Señor creó la tierra, usaba una palabra que es el fiat de Dios. Y el fiat de Dios es sea hecho, sea hecho. Sea hecha la luz, fue la luz. Sea hecha la lumbrera, sea hecho animales, sea hecho. Es el fiat de Dios en el hebreo, sea hecho. Pero cuando Cristo muere, el Señor cerró el ciclo, había un ciclo abierto. El Señor dijo, sea hecho. Dios el Padre decía, sea hecho. Pero Cristo cerró el ciclo porque dijo, hecho está, consumado es. Lo que quedaba faltando, la pieza, la partícula que estaba haciendo falta en la creación, en el universo, Cristo la puso y ahora dijo, Padre, hecho está. Concluido y cerrado el ciclo para el ser humano. ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermano? Amado hermano, abro un paréntesis para decir que a veces tenemos una concepción bastante errada de cómo entrar al reino de los cielos. Y una de las concepciones erradas que el ser humano tiene y que el diablo ha usado esa concepción errada, que tiene una gran fachada de verdad, pero realmente no lo es la moralidad. La moralidad es el camino de hacer todo lo bueno. Y hacer todo lo bueno. Y la gente piensa, entre más bueno yo sea, más rápido llego al cielo. Entre más cosas buenas haga, más rápido llego. Si el camino para ir al cielo tiene algunas curvas, yo siendo bueno me paso así, derechito. ¿Sabían ustedes, hermano, que el árbol del cual tomó Adán y Eva, ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? Tomaron de ahí del árbol del conocimiento del bien y del mal, y sin embargo el Señor dice, vamos a sacarlos del huerto del Edén, no allí sea que también tomen del árbol de la vida. Mira, amado hermano, el árbol que ellos tomaron era del bien y del mal. Tal vez había un fruto que tenía su inclinación a lo malo y un fruto que tenía su inclinación a lo bueno. Si hubiesen tomado el fruto de la inclinación a lo bueno, tampoco tendrían vida. Porque el árbol de la vida estaba aparte, era otro árbol. Si tomaron el fruto de la inclinación al pecado, pues lógicamente iban a contaminarse. Pero si hubieran tomado el fruto de la inclinación de lo bueno, de igual manera no hubiesen tenido vida. No sé si me hago entender, hermano. Bueno, el hermano dice que quedó un poco confundido. Ellos tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomaron de allí, comieron de ese árbol, y tal vez ese árbol tenía, no sé si algunos de ustedes han visto que hay árboles o los cruces que han hecho. Hay cruces genéticos donde una rama es de un sabor, un mango, y de otro sabor otro mango. Yo conocí un árbol de tres tipos de mangos, tres ramas, y todas tres ramas eran de un mango diferente, alimentadas de un solo tronco. Conocí un cítrico también que tenía 3 clases de naranjas, y es una finca experimental. Y también conocí otro cítrico que tenía 3 clases de limones. Y entonces,
No puede ser, hermano, imposible que el árbol haya tenido tal vez una corteza de frutos buenos y una corteza de frutos malos. Mire que estaba en un solo árbol el bien y el mal, estaban en un solo árbol. Y tal vez el fruto más gustoso, más jugoso, más provocativo era el del mal. Y a la vez que era el más provocativo, era el contaminante, era el más contaminante. Porque el pecado tiene un poder contaminante impresionante, hermano. Ya lo he dicho a ustedes muchas veces, el poder de la contaminación del pecado. Que si ustedes vienen y tocan la Biblia, tocan este púlpito, este altar, lo tocan por todos lados, eso no los va a santificar a ustedes. Si ustedes entran a este templo, con entrar a este templo no se santificaron. Porque la santificación es un proceso, de venir muchas veces a la iglesia a oír, de venir muchas veces a orar aquí, de venir muchas veces a atender, es que va viniendo la santificación, es un proceso. Pero cuando usted va al pecado, el pecado no es un proceso. El pecado sencillamente usted llegó y tocó algo que no tenía que tocar y ya quedó listo. Ya quedó listo. Entonces, si el árbol del bien y del mal estaba compartido en unas ramas del fruto del mal y en el otro los frutos del bien. De igual manera, si el hombre no hubiera comido del mal, sino que hubiera comido del bien, eso tampoco le hubiera garantizado la vida eterna. Tampoco le hubiera garantizado la vida eterna. No sé si me hago entender ahora, hermano. ¿Sí? Y entonces el hombre está incurriendo, hermano, en que yo voy a hacer cosas buenas, porque tengo que hacer cosas buenas para llegar al cielo. Claro, el hacer cosas buenas es un fruto del Espíritu. Pero no nos confiemos que entre más cosas buenas yo haga, más galardón tenga ya. Porque el único que nos da vida eterna y salvación eterna es Cristo Jesús por su sangre. Cierro el paréntesis ahí, hermano, y continuamos con el día de reposo. El Señor dejó el día de reposo como un semáforo para que el hombre en medio de su carrera frene, haga un alto en su camino, recargue fuerzas, recargue a su familia, hable con su familia, comparta con su familia, puedan descansar en familia. Por eso el Señor dejó el día de reposo. Los antiguos, la cultura grecorromana, no usaban el sábado, sino que usaban el domingo, porque todas las culturas han descubierto, hermano, oiga esto, todas las culturas del mundo han descubierto que en medio del calendario anual, del medio del calendario semanal, debe haber al menos en la semana, al menos un día para recargar fuerzas. Lo han comprobado no solamente la cultura, la ciencia, la psicología. Ha recomendado que el ser humano necesita reposo. Por eso, hermano, cuando una persona tiene tendencias a problemas de salud mental, lo mandan para un lugar que le llaman clínica de reposo. Clínica de reposo. ¿Por qué? Porque allí se le hace un diagnóstico. Se envían a las llamadas clínicas de reposo y se le hace un diagnóstico. Porque hay personas que están así por causa de la quemazón del trabajo, por causa del estrés, por causa de la ansiedad, y muchos logran salir de esa laguna allá en la clínica de reposo. A otros sencillamente dicen, no, este está complicado, este problema ya se pasa a un síndrome, hay que medicarlo. Le dan unos somníferos, le dan allí unas medicinas fuertes. Pero en fin, hermano, el día de reposo fue creado para eso, para que el hombre tenga paz, para que el hombre tenga tranquilidad. El hombre no fue creado y diseñado para adorar al sábado, como muchos le dicen el santo sábado. Profana el santo sábado. Está haciendo esto el santo sábado. Vamos, hermanos, a la carta a los Hebreos, capítulo 3 y 4.
Hebreos capítulo 3, vamos allí al capítulo 3. Vamos a ir más bien al 7, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, ¿que no entrarían? ¿Que no entrarían en qué, hermano? Que no entrarían en mi reposo. Mire, aquí no está hablando del día sábado. No está hablando del día sábado. Por eso digo, hermano, que la Biblia habla de 4 reposos. Y cuando usted a alguien le cite, mire, es que aquí habla del reposo, que hay que guardar reposo. Usted tiene que mirar de qué reposo está hablando. Porque uno es el reposo del Señor, el reposo que Dios hizo. Otro es el reposo de la tierra prometida. Aquí está hablando de entrar al reposo de Israel, era entrar a la tierra prometida. Aquí está hablando de el reposo para ellos en este contexto era Canaán. Canaán. En este contexto no van a entrar a mi reposo, no está hablando del día sábado, está hablando de Canaán. ¿Cómo el Señor impidió que llegaran allá? Permitió que plagas, que enfermedades, que animales los atacaran, los perturbaran y todos murieron en el desierto. Más o menos unos 2 millones de hombres murieron en el desierto durante 40 años. Haciéndole cuentas, hermano, enterraban como a 170 diariamente. Como a 170 personas por día, si lo vamos a dividir. Entonces aquí nos está hablando de un reposo, pero es el reposo que Israel necesitaba. Ahora, hermano, ¿por qué nosotros no celebramos el día de reposo, pero los israelitas sí lo deben celebrar? ¿Por qué causa? Porque ellos sí, nosotros no. Miremos Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Éxodo 31, 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Aquí está hablando de algo que el Señor establece como un pacto, una señal de un pacto. ¿Cuál era esa señal? Guardar el día de reposo. ¿Pero para quiénes lo dio? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, los hijos de Israel. Ahora, si un israelita entra al evangelio, ¿lo debe guardar o no? Sí, claro, porque es un estatuto perpetuo para ellos, para la cultura de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos, oiga esto, para ellos, para los judíos, no representa tanto el que Dios hubiera descansado al 7º día. Para ellos lo que representa es que estuvieron trabajando 430 años sin descansar en Egipto. Tuvieron 430 años sin descansar, trabajando día y noche allá, y el Señor les dijo: van a tener esto como un memorial, como una fecha conmemorativa, como algo conmemorativo. Estuvimos trabajando demasiado en Egipto y salimos a Canaán, y ahora entonces eso representa.
el día sábado para los israelitas representa que trabajaron largas jornadas en Egipto y que ahora entraron a Canaán y entran a reposar. Lo conmemoran cada semana el Shabbat, así le llaman el Shabbat, el día de reposo. Es una conmemoración para ellos, que fuimos esclavos, trabajamos mucho, pero ahora estamos libres. Y esa libertad les da tranquilidad, les da descanso, les da armonía, esa libertad. Entonces, si un israelita entra al Evangelio, se convierte a Jesucristo, entonces para él sí aplica. Debe seguirlo practicando porque es un estatuto perpetuo. Es decir, mientras exista Israel, mientras exista mundo, deben hacerlo. Deben hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera. Hay un texto de la palabra de Dios donde Dios hace un compromiso, no recuerdo si es con Abraham o con David, y dice que el pacto de él con Israel son hasta 1000 generaciones. Y una generación bíblica son de 40 años. 40 años. Y dice que 1000 generaciones multiplique 40.000 años. Y se cree que esta tierra no tiene, si lo vamos a la base bíblica, no tiene más de 12.000 años. Para los geólogos y antropólogos y toda esta gente hablan de 60, 70, 80 millones de años. Pero la Biblia dice que Él va a sostener el pacto con Israel hasta 1000 generaciones. Y si no tiene más de 12.000, imagínate, todavía tiene un largo plazo para estar ahí Israel prendido de la mano de Jehová. Amén. Entonces me hago aclarar, hermano, por qué los israelitas sí deben cumplir el día de reposo. Porque es un pacto perpetuo, porque para ellos representa haber salido del trabajo de Egipto y ahora descansar en Canaán. Eso representa, lo celebran cada semana. Y lo hacen como el mandamiento, oiga esto, hermano, el mandamiento no era que sacaran ese día para adorar, para adoración. El mandamiento era sencillamente no trabajen, descansen. El mandamiento no era quédense en sus casas. Es más, es tan equitativo el Señor, tan maravilloso, que le decía, ahora no se vayan a quedar de holgazanes y pongan a las mujeres a cocinar todo el día, porque decía, ni prendan el fogón. Es decir, dejen que su esposita también descanse, varones, que también repose, sean considerados. Dios fue muy considerado, hermano. ¿Sí se gozan las hermanas por eso? Mire el Señor cómo las ama, cómo las ama. Solo las israelitas. ¿Cómo el Señor les incluyó? ¿Cómo el Señor les incluyó allí? Porque el Señor dijo, no va a trabajar ni ustedes, no van a trabajar sus esclavos, no van a trabajar sus asnos, sus mujeres tampoco van a hacer de comer, no van a prender fogón, no van a recoger leña. Porque venía un acto social, un acto un acto allí de una prórroga en el trabajo, y eso tenía que ser para todos, para que todos descansaran. Los animales, todo esto tenía que ver más en un área social, hermano, que espiritual. Dios dio ese día de descanso a los israelitas en un área social, no los mandó es que tienen que entrar en ayuno todos los sábados para que se vayan a ayunar. En el tiempo de Cristo el sábado estaba tergiversado, totalmente tergiversado. Le habían dado otro destino, le habían dado otro rumbo. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, el día sábado era para que todo el mundo parara sus trabajos, para que disfrutaran los varones, disfrutaran a sus niñitos, porque tal vez el varón amanecía y cuando los niños despertaban ya no estaba el varón en la casa, y cuando el varón venía de noche ya los niños estaban dormidos. Pero el séptimo día era quédense todos en casa, prendan Netflix, mírense unas películas, friten palomitas de maíz.
estén reposaditos, tranquilos. Ese fue el mandato original. Pero en los días de Jesús, el sábado le habían dado una vuelta. Ya el sábado era obligatorio que todo el mundo para el templo. Era obligatorio que todo el mundo en ayuno. Sí, totalmente. Al punto que cayeron en una idolatría asombrosa, terrible. Y cuando usted mira la justificación que la gente tuvo, que los religiosos en tiempo de Cristo tuvieron para matar al Señor, la justificación era: no respeta los días de reposo. No está respetando los días de reposo. Esa fue una justificación para ellos, aferrarse, acusar al Señor. No entendieron, porque dice la Biblia que la gran mayoría de milagros que Cristo hizo, los hizo el día de reposo, los más relevantes. Porque había una concurrencia muy grande en las sinagogas. Una sinagoga era una casa donde residían más de 10 varones. Más de 10 varones residían allí, y con algunas mujeres y algunos niños. En el tiempo de Jesús se dice que al menos existían 490 sinagogas en Jerusalén. Solo en Jerusalén había más de 400 sinagogas en el tiempo de Cristo. Porque de pronto alguien decía: formemos una sinagoga con los de la cuadra. Contaban los varones adultos. Hay más de 10, hay más de 20. Listo, vamos a escoger en qué casa formamos sinagoga. Las sinagogas eran propiedad de una persona natural. Alguien decía: voy a montar una sinagoga aquí en la cuadra. ¿Cuántos me van a apoyar? Y formaban su sinagoga. Entonces esa persona se capacitaba con los rabinos o mandaba a algún hijo a estudiar para que el hijo fuera el rabino de esa sinagoga. El Señor nunca desconoció el sábado, hermano. Vamos a leer. Gloria al nombre del Señor y a su nombre. Y a su nombre. El Señor nunca desconoció. Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde él se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer. Mire, hermano, las personas que guardan el sábado, uno de los textos favoritos de ellos es este. Y no es que usted es cristiano, sí, yo soy cristiano. Tiene que guardar el día de reposo porque, mire, y le abren a uno la Biblia, dice, mire, Jesús no faltaba los sábados al templo. Claro, él tenía que hacerlo porque era israelita, porque era judío. Y miren la motivación en que dice la Biblia. ¿Cuál era la motivación de Jesús ir al sábado? Dice: como iba de costumbre, como era la costumbre. No dice porque era la devoción de adorar al sábado, dice que era costumbre. Era la costumbre. Como nosotros los cristianos tenemos muchas costumbres también. Claro, costumbres buenas y hay costumbres malas. Lo que Cristo hacía era una costumbre buena. ¿Por qué era buena? Porque era a leer y a escuchar a otros leer la Biblia, la palabra de Dios. Claramente dice que él iba allí, ¿a qué dice? Enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. El Señor entraba, hermano, los sábados como era de costumbre, porque era judío. Hay que tener muy en claro ese punto. Cuando usted le abran ese pasaje, pero es que el Señor iba y hay que hacer lo que el maestro hizo. Claro, él lo hizo, ¿por qué? Porque era judío. Debía de hacerlo para conmemorar la salida de su pueblo de Egipto. Tenía que hacerlo. Vamos a leer
Hebreos capítulo 3, versículo 8. Volvemos a Hebreos 4. Vamos a leer el 4, dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué pasa? Los que hemos creído entramos en su reposo, entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de la desobediencia. El versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos, ya estamos en su reposo. Ese es el reposo para el cristiano. ¿Cuál es el reposo del cristiano? Entrar en Cristo Jesús, permanecer en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro reposo. En Él tenemos paz. Recuerde que la palabra descanso en el hebreo significa paz, significa tranquilidad. En Cristo tenemos reposo. Este es el reposo del cristiano, de nosotros. ¿Por qué nosotros celebramos el domingo y no el sábado? Ya le di algunas razones. Porque es el día que más se le facilita, porque la iglesia cristiana del primer siglo utilizó el primer día de la semana para reunirse, porque era el día social de ellos, pero también porque Cristo había resucitado un domingo. Porque Cristo resucitó un domingo, aparte de eso había otra razón, que era el día social. Por esa razón nosotros venimos con esa tradición. Y a nosotros también el domingo, en su gran mayoría, es el día social también de nosotros. Amén. Y a su nombre. Gloria al nombre de Cristo. Por otro lado, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Dice: nadie os juzgue. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice el apóstol Pablo, le escribe a los colosenses, que era una colonia romana. Nadie los juzgue a ustedes por comidas, por bebidas. Nadie los juzgue por días de reposo, que equivale ¿a qué día? Al sábado. Nadie los juzgue, no se sientan culpables, no se sientan remordidos si alguien le dice: usted es un pagano y un profano porque no está celebrando el sábado. Pablo dice: nadie los juzgue por comidas, por bebidas, menos por un día de reposo. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Allá hay una clave maravillosa, hermano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 15, versículo 18, dice la palabra de Dios: dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo
que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto pasó, hermano. Esto pasó, esto fue escrito, fue dicho por uno de los grandes padres de la iglesia primitiva, llamado Jacobo. Jacobo fue uno de los primeros pastores de la iglesia de Jerusalén. Y tuvieron que hacer un concilio y se le llama el Concilio de Jerusalén. El capítulo 15 es ese concilio, habla de ese concilio, porque Pedro fue enviado a predicar a la familia de un centurión romano llamado Cornelio. Y ese día se convirtieron y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Luego el apóstol Pablo y Silas vienen y traen reportes, es que toda esa gente se está convirtiendo. Los israelitas que se habían convertido al evangelio no se juntaban con los hermanos europeos, no se juntaban, porque decían ellos no guardan la tradición de nosotros. Decían que tenían que hacer dos cosas: una, circuncidarse, y dos, guardar el día de reposo. Los obligaban también a celebrar la Pascua. Y entonces Jacobo dijo, y los otros apóstoles, vamos a reunirnos y vamos a orar a Dios y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. ¿Qué reglas deben seguir los que no son judíos, los que no son israelitas? ¿Qué reglas deben seguir? Y oraron y pidieron la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tenían que seguir ellos? Y vaya sorpresa, hermano, vaya sorpresa, porque solamente resultaron 4 cosas para los gentiles. Lo primero es, ahí lo leímos, versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ¿qué? Ídolos, la idolatría. Guárdense de no contaminarse con idolatría. Segundo, de fornicación, o sea, de pecados sexuales, de ahogados y de sangre. 4 cosas que había que seguir la iglesia de los gentiles. 4 cosas nada más. Amoneste lo que se guarden de 4 cosas: de ídolos, de pecados sexuales, de fornicación, de ahogado y de sangre. 2 cosas espirituales y 2 cosas físicas. ¿Se ha notado? 2 cosas espirituales. 2 cosas espirituales. Ídolos y fornicación. Son 2 cosas del corazón, salen de adentro. Las otras 2 cosas vienen de afuera hacia adentro. Las 2 primeras salen de adentro hacia afuera, que es la idolatría y la inmoralidad, salen de adentro afuera. Las otras 2 cosas son que entran de afuera hacia el cuerpo. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí? Solamente guárdense de esas cosas. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Replicaron esta carta, escribieron un edicto. Esto pasó en el año 50 después del nacimiento de Cristo, en el año 50. Ya la iglesia había crecido mucho. Esto pasó en el año 50. Hicieron esa reunión para dictaminar y diagnosticar qué debían y qué no debían guardar los gentiles, los que no eran hebreos. Replicaron la carta y mandan la carta para otras iglesias. Y en el versículo, vamos a leer por acá, en el versículo 20... Entonces, el versículo 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles, que están entre Antioquía, Siria, Cilicia, salud. Y viene la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales
no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Otra vez le afirman en la carta, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis y pasadlo bien. Mire, hermano, se mandó un edicto de parte de los apóstoles con Judas y Silas, que eran unos colaboradores, y ellos se fueron llevando las cartas y leyéndolas a todas las iglesias. Allí no está guardar el día de reposo. ¿Sí me hago entender, hermano? Dentro del concilio de Jerusalén, dentro del acuerdo y de la carta magna, se le llama la carta magna de los apóstoles, así se le llama, está escrito la carta magna de los apóstoles. Dentro de esa carta, y esa carta se leía en todas las iglesias que se fundaban. En cada iglesia que los apóstoles fundaban, llevaban la carta y decían, ¿qué cosas tienen ustedes que guardar y qué no? Y decía lo primero, sacrificado a los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Tremendo, ¿cierto, hermano? Tremendo. 4 cosas espirituales y 4 cosas físicas. 2 cosas, 2 y 2. 2 espirituales y 2 físicas. Gracias, hermano, por estar pendientes. Dijo alguien que no admitía los errores, decía, no, yo lo hacía para ver si usted estaban pendientes. No, yo sí me había equivocado. Gracias, hermano, por ayudarme, gracias por corregirme. Entonces, que nos quede claro, hermano, en la carta magna de los apóstoles no estaban que los gentiles, que los que no son israelitas, no aparece el edicto, tienen que guardar el sábado. ¿Soy claro, hermanos? ¿Le queda muy claro el tema de por qué no guardamos el sábado? Que nos quede claro, y ojalá usted haya apuntado estos versículos, amado hermano. Ojalá usted apunte esto, especialmente el concilio de Jerusalén, la carta magna de los apóstoles. Guarde esto, hermano, guarde esos versículos ahí, ténganlo en memoria. Cuando usted le diga, es que ustedes no cumplen la Biblia porque mire, ustedes no guardan el sábado. No, nosotros no somos israelitas. Si usted es algún israelita aquí, totalmente, le prestamos la llave del templo todos los sábados. O si quiere quedarse en la casa, porque acuérdese que el propósito original del día de reposo no era ir al templo, no era el ayuno. El propósito era que se quedaran todos en la casa, contemplándose, allá compartiendo, riéndose y recargando fuerzas para el otro día. Ese era el objetivo principal. En el tiempo de Cristo lo habían tergiversado y habían vuelto el sábado, hermano, en una romería. Y todo mundo tenía que estar ahí. Ya era obligatorio. El que no estuviera en la sinagoga, entonces ya peligraba que lo expulsaran, lo sacaran. Uy, lleva 2 sábados que no viene, expulsado de la sinagoga, y expulsado, le hacían una carta y mandaban esa carta a toda la sinagoga. Fulano de tal es una persona insometida, no está reposando el sábado. El sábado se volvió una obligación, una carga terrible para la gente. Entonces, mi amado hermano, esperamos que esto nos haya quedado muy claro. Amén.